Buenas noches, bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a toda la gente que nos ve en Canal 1 por televisión y a los que nos ven por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de la reforma más importante y profunda del Estado colombiano en 30 años, al Sistema General de Participaciones. Estamos desde la redacción. Pablo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía, es periodista de datos y también parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial. ¿Qué más, Pablo? Bien, feliz de intentar desentrañar esta cosa bien complicada. Súper complicada, pero súper importante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Y esto yo sé que suena como un soporífero inmediato, pero realmente creo que tenemos el reto de comunicarle a la gente que le interesa cómo funciona el Estado colombiano, cómo se invierten los recursos de sus impuestos, que estamos hablando de la reforma más transformadora que se ha aprobado en el gobierno de Gustavo Petro y que ahora se está desarrollando con una nueva ley que tiene un borrador sobre el cual vamos a hablar en estos 20 minutos. Pablo, la nota que publicamos dice lo siguiente, y es la ley de competencias del SGP, es el Sistema General de Participaciones. Ya vamos a desmenuzar todo esto. Hace todo menos definir competencias. Y entonces esta es como una nota que establece cuáles son como las claves de este borrador que el gobierno va a llevar al Congreso, ¿cierto? Bueno, primero toca entender qué es eso del SGP rápidamente y la reforma y ya empezamos con lo bueno. Hágale. El SGP es, Colombia es un estado centralista definido en la Constitución, pero lo importante es, el SGP es por la Constitución hay un porcentaje de la plata que se va a las regiones, que el gobierno tiene que darle a los municipios para que hagan cosas. ¿Qué cosas? Hoy en día esas cosas son tres, principalmente. Educación, construir colegios, Pagar los sueldos de los maestros, exacto. Salud, sí, financiar los hospitales públicos y la red pública hospitalaria. exacto. Y Agua. saneamiento básico. Y después queda un porcentaje chiquito, que después vamos a ver la discusión alrededor de eso, que es como el porcentaje de propósito general, que se usa para el Fondo de Pensiones Territoriales, para temas de cultura, para temas de deporte, y lo que sobre para que los municipios hagan con ellos otros proyectos de inversión. Déjeme, yo me vuelvo a salir y voy a poner a Juan Fernando Cristo. La reforma a cómo se reparte la plata del Sistema General de Participaciones es una reforma que busca descentralizar. Aquí estamos como en un debate que ha tenido Colombia hace más de 200 años, es entre el centralismo y el federalismo, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, ¿no? Y es qué tanto hacen las regiones y qué tanto hace el gobierno central. Sí, ¿no? esta reforma es como el primer cambio hacia eso y este porcentaje del SGP que originalmente era alrededor de 20%, se vuelve alrededor del 39%, es decir, casi se dobla. Se duplica. Entonces, la reforma constitucional la aprobó cuando fue ministro del Interior Juan Fernando Cristo y fue una reforma que no era una reforma tan del gobierno, sino más de Juan Fernando Cristo. Y en su aprobación, él dice lo siguiente. Yo quiero felicitar al Congreso de la República, al Senado y a la Cámara por esta decisión, que tal vez es una de las decisiones más importantes que haya tomado el Congreso, sin duda en este periodo y en las últimas décadas. Ya se está trabajando internamente con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, con el Ministerio de Salud, de Vivienda y Agua Potable y de Educación, en los primeros textos de lo que debe ser una ley de competencias. Y entonces, Pablo, lo que pasó en el Congreso el año pasado, esto es de diciembre de 2024, lo que pasó el año pasado fue una cosa muy curiosa y es que negociaron que iba a haber un cambio en la cantidad de plata que se transfería a las regiones, a los departamentos, un cambio enorme porque pasaba del 20% del presupuesto a casi el 40% del presupuesto, pero en una negociación que era como un cálculo de servilleta sin saber realmente qué iban a hacer los municipios y los departamentos con toda esa plata adicional. ¿No? Y que le iban a quitar al gobierno central, que iba a dejar de tener plata porque se le iba a pasar a esas regiones. Sí, ahí hay una palabra clave que dice Cristo, que es la palabra de efecto fiscal neutro.
Ajá. que lo único que dice esto es, no puedo hacer que el gobierno gaste más. Voy a hacer que pase más porcentaje, pero el gasto neto del gobierno no debería ser mayor. Sí. Eso fue lo que quedó en veremos. Ellos dijeron, aprobamos la plata y dejémoslo para el Cristo del futuro, que además resultó no siendo Cristo, Sino Armando Benedetti. sino Armando Benedetti. Dejemos después la decisión de con esa nueva plata, qué nuevas responsabilidades pasan Sí. a tener los municipios y por ende, qué responsabilidades deja de tener el gobierno central. Y una cosa muy importante acá es que esa reforma constitucional que cambió el monto de las transferencias del Sistema General de Participaciones no puede entrar en efecto sino hasta que haya una ley de competencias vigente, ¿no? Es decir, no empieza a cambiar ese monto, sino hasta que exista esa ley de competencias. Sí, hay dos cosas que se tienen que cumplir, la ley de competencias y que sea 2027. Claro. Eh, Y empieza gradualmente, ¿no? No es de un tacazo que pasa del 20% al 40%. Sí, no, es porcentual y termina, como culmina ya todo, termina perfecto en 2036. Ok. Yo solo como agregar para resaltar, o sea, que si la pasión de uno no es la administración pública y la estructura del Estado, este es un tema como profundamente árido. A usted y a mí nos parece interesante porque creo que nos gusta algo la administración pública, pero esta reforma tiene la capacidad de cambiar el balance de los poderes entre las regiones y el Estado central. Y lo puede hacer de tal manera que, por ejemplo, hoy los representantes de las regiones más influyentes son los senadores y los congresistas que vienen a Bogotá al Congreso a tratar de influir dentro del Estado central para que les manden plata, que es lo que se llama la mermelada. Con el Sistema General de Participaciones, quienes van a ser los funcionarios más importantes van a ser los alcaldes y los gobernadores. Solo como para que la gente tenga un sentido de lo transformador que puede ser como esta reforma. Sí, es que, pues, no sé si te acuerdas cuando aprobaron esto, hicimos una nota con Edgar Quintero, el que cubre gobierno, y dijimos, esto rearma el rompecabezas del Estado. Sí. Y uno podría, sin miedo a fallar, decir que este es el cambio más grande que le han hecho al Estado, porque nos pasa a ser, seguimos siendo un Estado centralista, pero nos pasa a ser de un Estado centralista en términos de gasto a Sí. que un Estado mucho más regional. Sí. Y así a uno no le guste la administración pública, eso significa que lo que antes es el gobierno, bien o mal, para suplir de la salud o la educación, lo pasarán a hacer las regiones. Entonces, si usted va a un colegio público, si usted va a los hospitales, estos cambios le van a dar, pues, o para bien o para mal, pero le van a dar cambios muy importantes. Claro, y entonces ahí encontramos, ya metiéndonos un poquito en este texto, el titular que traemos es, esto no define las competencias, pero hace de todo más, ¿no? Y de todo más es entre unas cosas, es una reforma a la salud por la puerta trasera. Entonces, este es el artículo 118 y habla de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones en la salud. Y establece que el 90% de los recursos se irá para la operación de los centros de atención primaria en salud, CAPS, lo que incluye la formalización de trabajadores, etcétera, etcétera. Solo quería dejar eso ahí para que usted me explique cómo es que si le van a mandar el 90% de ese 40% adicional a los CAPS, ¿qué va a pasar con la UPC, con la plata que transfiere hoy el Estado central a las EPS? ¿No? Ahí siento que le están dando una cantidad de plata a algo nuevo que hoy no existe y se la están quitando al gobierno que ya financia lo que existe del sistema. Claro, ahí hay una cosa muy importante. O sea, primero, la respuesta a esa pregunta es, ni usted ni yo ni la ley sabe. No sabemos de dónde va a salir esa nueva plata, pero nos decía una persona cercana al proceso. Hábleme un poco con quién habló Hablé- para esa nota. Hablamos con mucha gente, eso fue una nota que queríamos que fuera simple de claves, pero hay mucha gente que está metida en este tema Entonces, y comenzaron a salir muchas Hay una Hablamos- cantidad de gente de AFIT, del Centro Valor Sí. Público, que ha hecho como mucho trabajo de descentralización y con los que la CIA tiene una alianza de contenido. Sí, pero está pues, Diego Dorado, que es un ex director del DNP, está Vanessa Suelt, que es una profesora del Rosario que acompañó a los equipos que ayudaron a generar este proyecto, y está una persona, pues, en off, pero esta persona es muy importante porque lo que nos cuenta es clave para esto de Sí. los CAPS, que es una persona que estuvo desde el comienzo en el proceso y nos decía que originalmente el plan era no mover la división dentro de los sectores.
Acá, pues como ven, pasa el porcentaje y cambia la división de los sectores. Y lo problemático de esto es que si usted mueve los sectores, le toca decir lo que no está invirtiendo, a dónde se va. Entonces comencemos por lo principal Hágale. del tema de los CACs. Sí. Entonces, originalmente la mayoría de esta plata se iba como para las redes hospitalarias Sí. y una gran parte para el tema del régimen de aseguramiento en salud, para las EPS y para todo este tema del régimen de salud a nivel territorial. Ellos hacen que ahora el 90% de esta plata, de la del SGP, no de toda la de la salud del país, Sí. se vaya a los CAS. ¿Qué son los CAS? Eso es un invento del gobierno de Gustavo Petro. Que es el modelo primario de atención en salud. Sí, que es yo lo que voy a hacer es concentrarme en la salud primaria, entonces no necesito meterle tanta plata a las EPS, porque si la gente va a chequeos diarios, pues no les da diabetes, no se enferman, y se inventó esta cosa de las CAPS, que está en la reforma que en este momento está en el Congreso y no ha pasado, y la metieron desde acá. Esta persona que les digo nos dice, esto es, y se sabía cuando lo discutieron, es una forma de meter de forma tácita Ok. la reforma de la salud. Pablo, entonces, entremos como a lo otro que trae este borrador. Listo. Lo otro que trae este borrador, que es una cosa súper interesante, es que cambia o le da más gabela a una cosa que ya le daban a los municipios chiquitos. Sí. Entonces, acá ponernos otra vez áridos y aburridos con los porcentajes, el SGP se divide en muchas cosas, está agua, salud y educación, lo que queda es un 11% que se llama general. Entonces, agua, salud, educación se lleva casi el 90% de ese, perdón por los porcentajes, 20% del presupuesto que se le transfiere anualmente a las Exacto. regiones. Y ahora esa partida del 11% va a cambiar en la manera en cómo se puede utilizar. Entonces, en ese 11% hay unas cosas que sí o sí toca poner, que es FOMPET, que es el Fondo de Pensiones Territoriales, cosas de salud, cosas de deporte, cosas de cultura, y lo que sobra tiene que ir, en teoría, para proyectos de inversión. Sí. ¿Qué pasa? Inversión, que es como la plata adicional que el Estado tiene para generar más riqueza, más desarrollo, ¿no? Que no es como pagar sueldos o cosas de funcionamiento de Exacto. nómina. Y ahí tú dices, como el tema clave, que es a los municipios chiquitos, porque los municipios chiquitos tienen poquita plata, Sí. no pueden recolectar impuestos. Antes no, hoy en día, un 44% de esa plata que les queda la pueden gastar en funcionamiento. Sí. ¿Por qué? El argumento es, esta gente no tiene plata para comprar equipos, para mejorar a la gente y para pagar sus sueldos. Con este borrador, ese porcentaje pasa del 44 al 100. Es decir, podrían gastarse todo lo que tenían para inversión libre en nuevas cosas, gastárselo completamente en funcionamiento. Sí. Miremos como el mapa, usted me trae aquí como un mapa de qué tan fregados están los municipios pequeños, tal vez. Entonces, los municipios en Colombia están calificados en una escala de 1 a 6. Entonces, hoy en día están Sí. calificados en una escala de 1 a 6. Con la reforma la van a cambiar a una escala de 1 a 5. Sí. El problema es que acá no está esa escala, porque el problema es que esa escala hoy en día la mide solo con población, que esto sí es un logro que todos los expertos unánimemente me dijeron, esto es de las cosas buenas y de las mejores cosas que Que podemos hacer. recategoriza. Recategoriza porque no solo depende de la población, depende Sí. de qué también manejas. Y para acercarnos a qué también manejas, estamos usando un índice que ya usa el DNP, que es un índice de manejo financiero. Y entonces, creo que este es un gran reto de la descentralización, es que cuando usted manda plata a las regiones, que esa plata no se desperdicie porque no hay capacidades, no solamente corrupción, sino no hay capacidades de gastarse la plata porque las burocracias son muy precarias. Y eso se ve acá, como en esta clasificación de esto es del DNP. Entonces, el nivel 1 son como los más fregados de todos, que están como en un deterioro fiscal. Ahí las dos barras marcan un poco la diferencia entre 2022 y 2023. Pero solamente en riesgo y vulnerables están la mayoría de los más de 1000 municipios de Colombia. Y sostenible solo hay 4. Claro, solvente, digamos que eso ha mejorado algo, ¿no? Los vulnerables, pues los de que estaban en riesgo pasaron de 700 a 575, pero en solvencia hay solo 80 municipios y en sostenible solamente 4, ¿no? Entonces, esto es como un mapa de
el riesgo que implica la descentralización, Sí. pero que al mismo tiempo yo entiendo como que esta ley busca solucionar lo que es un ciclo vicioso, Sí. ¿no? Entonces, porque un municipio es pequeño y tiene una burocracia muy mala, entonces usted no le manda plata y no le da responsabilidades, y entonces como no tiene responsabilidades, nunca aprende a tener las responsabilidades y a gastarse bien la plata, ¿no? Eso es lo que trata de romper como esta visión de descentralización. Que ese es el argumento. Ellos dicen, lo subimos a 100% porque necesitamos que esta gente comience a contratar planeadores de inversión y comience a contratar gente que sepa de estas cosas en los municipios. Nos decían muchos de los expertos, les llega la plata y no tienen una persona que diseñe la placa huella o que diseñe el proyecto de inversión, que hable con... Entonces, pues antes de pasar de plata, lo que yo necesito es mejorar, y pues una forma de mejorar es darles recursos para que contraten un equipo de talento humano mejor. ¿Cuál es el lío ahí? Una de las personas de AFIT, que se llama se apellida Leiva, Santiago. Santiago Leiva, nos contaba, acá hay una cosa, nosotros vimos una medición, él nos decía, que mostraba que con este 44% no veíamos una mejoría en las capacidades, porque lo que él dice es, tirarle plata al problema no soluciona el problema. Y lo que él dice es que toca crear entidades de veeduría regionales que se metan ahí, que abre otro problema más de esta ley, que es que ellos crean un consejo de descentralización, pero el consejo de descentralización, sus 7 miembros votantes son entidades nacionales. Claro. Ellos dicen, no hay un mecanismo en que este consejo se conecte regionalmente para ayudar a estos municipios a que se gasten bien esta plata. Pablo, y en el tiempo que nos queda, quiero que volvamos sobre como la idea principal, y es que aquí no están bien definidas las competencias que tienen que asumir los municipios. Entonces, sigue siendo como un borrador que habla de agua, salud, educación, que es lo que ya se transfiere ahí, Sí. pero no se le agregan más competencias a esos municipios, pero sí se les duplica la cantidad de plata que se les va a transferir. Listo, entonces ahí hay como un problema constitucional y Vanessa Fuelt, que es la persona del Rosario, nos decía, Que participó en la elaboración de este proyecto. sí, nos decía, el problema es que esta ley no puede agregar nuevas competencias porque las competencias están en la Constitución. Y lo que nos dice es, esta ley lo que hace es financiar unas competencias que estaban desfinanciadas, además de la salud y educación, que es como hacer planeación, pero son competencias muy genéricas, como hacer planeación estratégica de proyecto. Hacer planeación estratégica de proyectos puede significar mil y una cosas. Cualquier cosa. Entonces, ahí hay una discusión, lo que responde esta gente es, no, porque yo no estoy cambiando la Constitución, lo que yo estoy diciendo es poniendo de acuerdo a las regiones del Estado para que cambien las cosas que hacen. Solo para terminar, Pablo, el ambiente político en el que entra esta ley de competencias, para mí es un poco impredecible, porque fue impredecible la manera en la que pasó la reforma constitucional del ESQP, ¿no? Y es que ahí uno se da cuenta que en el Congreso hay una representación regional muy fuerte, y esa reforma voló y fue impulsada por el gobernador de Antioquia, uribista, Juan Fernando Cristo, los petristas, y logró como una coalición muy, muy particular. Ese es un poco el ambiente en el que ahora entra al Congreso a su discusión. Sí, y ahí hay una cosa que nos contaban, que es como que el gobierno no esté en tanto ánimo de cambiar, ¿no? Sí. Nos decían, pues otra vez, pues como a modo de cuento, como que el gobierno quería reunirse con gremios rápidamente y sacar eso rápidamente, pero pues no hay Claro. discusión, y nos contaban de los gremios. Por ejemplo, Departamentos sacó su propia versión de cómo quería que fuera la ley de competencias, lo que digan es que no los escucharon. Entonces también acá no solo hay un tema de que hay mal ambiente del Congreso, sino que la gente no ve al gobierno presto para socializar. Listo. Pablo, vamos a seguir muy pendientes de este tema. Es un tema muy importante y gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme. Nosotros nos seguimos viendo aquí en estos contenidos de La Silla Vacía en el YouTube. Les dejo la nota de Pablo en la descripción del video y nos seguimos viendo esta semana. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.